Vamos a ir a meditar un pasaje muy conocido. Y vamos a tomar este ejemplo para nosotros en el capítulo 6 del libro de Hechos. Puedo hacer preguntas, ¿no? Estoy autorizado a preguntar. Ustedes están autorizados a responder, así que no me dejen hablando solo, por favor. Muy bien. Primera pregunta, a ver. ¿Quién escribe el libro de Hechos? Lucas. Muy bien, ya no responde más esta fila. Zafaron todos los de acá, mirá. ¿Qué más podemos decir? A ver. Nosotros vamos a pensar. La iglesia se empieza a formar. La iglesia nace en Hechos capítulo 2. Cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí se empieza a formar la iglesia, empieza a nacer y hay una predicación que la da un apóstol. ¿Cómo se llamaba? Capítulo 2 de Hechos. Hay un apóstol que predicó y dice que se convirtieron 5.000 personas. Mirá, imagínate que hoy hay 5.000 personas acá, y no hablo yo, no, pero habla alguien y se convierten todos esos. Y dice que todos esos fueron añadidos a la iglesia. ¿Quién era el predicador? Empieza con P de Pedro, vos no lo podés decir ya. Pedro, bueno, muy bien. ¿Cuántos leímos alguna vez el libro de Hechos? ¿Saben de qué trata? El libro de Hechos es muy interesante y es necesario que nosotros, como miembros de la iglesia, lo leamos. ¿Por qué? Porque acá nos vamos a dar cuenta cómo nace la iglesia, cuáles son las dificultades que empezó a tener y cómo se empezó a desarrollar en la guía del Espíritu Santo. Sobre todas las cosas, Dios había establecido por medio de los apóstoles, por medio de Cristo que los encomendó, para que ellos presidieran este inicio de la iglesia. La iglesia, a medida que fue creciendo, ya no podían los apóstoles cubrir todas las necesidades que tenían los miembros. Entonces era necesario buscar personas en las que ellos se puedan apoyar. Y esta es una situación verídica que pasó en el momento de la iglesia. ¿Sí? Si nosotros pensamos, ¿cuál es uno de los enemigos que tenemos nosotros los cristianos? Primero vamos a hablar de la carne, vamos a hablar del mundo, que continuamente nos lleva a apartarnos del Señor, pero hay un enemigo más, que es Satanás. Y en el libro de Hechos, como también es el hecho del Espíritu Santo, cómo va desarrollando la iglesia y va llegando a la perfección hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor, nos vamos a dar cuenta que Satanás también se empezó a mover. Cuando nosotros meditamos los primeros capítulos de Hechos, dice que la iglesia empezaba a prosperar. En el capítulo 3 hay un milagro que hace Pedro. Había una persona que tenía una discapacidad y Pedro le dice, levántate, y dice que esta persona entró al templo y empezó a decir, me sané. ¿Y cómo me sané? En el nombre del Señor Jesús. Y nosotros tenemos que estar pensando que en este momento la iglesia está en el lugar a donde habían matado a Cristo. Estaban en Jerusalén. ¿Qué hubiese pasado con los políticos de ese momento, con los religiosos, con los que lo condenaron a Jesús? Ven este milagro y dice, está hablando en el nombre de Jesús. Che, mirá si metimos la pata y matamos al que no teníamos que matar. Entonces, ¿qué hicieron? Los llaman a los apóstoles y le dicen, escuchame una cosa, ¿qué está diciendo? ¿Que nosotros matamos a Jesús? Nosotros no matamos a nadie. Y Pedro les vuelve a predicar el evangelio a ellos y los hace culpables de la muerte del Señor Jesús. En ese momento los muchachos se pusieron enojados y le dijeron a ellos, si ustedes siguen predicando, les va a ir mal. Y este es un ataque del diablo. ¿Por qué? Porque está usando a estas personas para que el mensaje deje de tener efecto. Yo como un apóstol, escuchando esa situación, digo, ¿me va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús? ¿Qué haríamos nosotros en un momento así? Seguramente tendríamos temor de esa situación, pero ellos hablaron y dijeron, no podemos callarnos lo que pasó. Y siguieron predicando. Como Satanás no pudo amedrentar a los líderes, empezó a darle miedo, justamente, empezó a meterse por medio de la iglesia. Capítulo 5 de Hechos, ¿qué pasó? Un matrimonio. Ananías y ese de Zafira. Muy bien, ya sabía que lo sabían, ¿eh? Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron ellos? Dice que había otro hermano que se llamaba Bernabé, hijo de consolación. Vieron que en la iglesia siempre hay uno que es bonachón, ¿o no les pasa? Acá en la iglesia seguro tienen uno, ¿no? Que siempre está dispuesto, te da una mano. Vos tenés un problema y está siempre él. Bueno, así era Bernabé. Bernabé era una persona que estaba siempre pendiente de las necesidades de otro. Miraba lo que otros no veían. Y dice que Bernabé, los apóstoles le pusieron hijo de consolación, porque él consolaba el corazón de los hermanos. Tenía una propiedad. ¿Sabes qué dice? La iglesia está creciendo y hay necesidad material. Voy a vender mi propiedad para darla a la iglesia y que la iglesia la administre para cubrir estas necesidades.
Cuando él da la ofrenda esta, ¿qué hizo la iglesia? Todo el mundo hablaba de Bernabé. Todo el mundo, toda la iglesia hablaba, che, ¿viste lo que hizo Bernabé? Sí, qué grande Bernabé. Y Bernabé no lo hizo con ánimo de salir en los diarios de la iglesia ni en el boletín de la iglesia. Él lo hizo de corazón para el Señor. Pero ¿qué pasó? Había un matrimonio ahí, ¿sí? Que lo miraron y dijeron, che, ¿viste cómo hablan de Bernabé todos estos? Pues vamos a hacer lo mismo nosotros. ¿Te acuerdas que tenemos allá un campito perdido en el medio de la nada? Vamos a venderlo. Lo vamos a vender y vamos a decir que en vez de que salió 20.000, salió 15.000. Y lo vamos a dar a los apóstoles. Y entonces dice que vendieron esa propiedad y empezaron justamente a engañar a la iglesia, porque estaban buscando un lugar de reconocimiento. Qué triste es, hermanos, cuando nosotros queremos buscar un lugar de reconocimiento por medio de ardiles como los que hizo este matrimonio, por ejemplo. Léanlo después, Hechos capítulo 5. Querían un lugar de reconocimiento en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa después? Dice que Pedro le dice, no me mintieron a mí, le mintieron a Dios. Y dice que cayeron muertos. ¿Cómo obraría el Señor si nosotros no tenemos este temor? La iglesia empezó a tener temor y justamente Satanás lo que quería introducir en la congregación era ya un deseo de servir a Dios con un reconocimiento humano. Y ahora llegamos al capítulo 6. El capítulo 6 es importante y lo vamos a leer juntos y quiero que me ayuden a descubrir todas estas cosas que tiene este capítulo, ¿no? Entonces vamos viendo que Satanás también está buscando poner tropiezo a la iglesia de Dios. Y ahora usa esta situación. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta acá. Muy bien. Hay una palabra clave en el versículo 1. A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué los apóstoles tuvieron que buscar a personas? ¿Qué es lo que había? A ver, no podemos decir, acá no pueden decir nada. Allá, a ver muchachos, si me dan una mano, a ver, porque si no me voy a quedar solo, Versículo 1, a ver, ¿qué es lo que hubo en la iglesia? ¿Cuál fue la dificultad que hubo? Empieza con M. Empieza con M de Muy bien, murmuración. ¿Qué es la murmuración? ¿Alguien sabe? Por este lado no me dijeron nada, ¿Qué es murmurar? Yo le voy a decir una cosa. Sí. Bueno, fíjense una cosa. Murmurar podemos decir que nunca escucharon murmullos, aquellos que son padres y mandan a dormir a los chicos. ¿Qué hacen los chicos? Y no se duermen más. Bueno, están murmurando. Pero en la iglesia, lamentablemente, estaba pasando algo. Empezaban a hablar y esto empezaba a generar una cadena de malestar dentro de la congregación. ¿Sí? ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de la amargura? Cuando alguien me lastima tanto a mí en mi corazón, yo voy y le cuento, por ejemplo, a Hugo. Hugo, vos no sabés lo que me pasó. ¿Viste? Me compré esto, me estafaron, no me devolvieron la plata y fue el hermano fulano. Y vos decís, no, el hermano fulano, yo también me pasó lo mismo. Y empieza a haber una murmuración contra el hermano fulano. Toda la iglesia habla de fulano. Pero después, ¿qué hace fulano? Se arrepiente y le da la plata a Hugo, me devuelve la plata a mí. Y la iglesia nunca se enteró de eso. Y cada vez que entra el hermano fulano dice, ahí viene el estafador. Mirá, si este sabrá lo que hace, ¿no? Eso es la murmuración. Hablar mal de los hermanos en la iglesia. Y a veces con hechos que son reales. Porque ¿qué es lo que dice acá?
¿Qué había? ¿Ve? ¿Cuál era la situación? ¿Por qué estaba el murmuración? La murmuración era que era un sonido que se hablaba al oído y se quedaba en el corazón y no se iba. Había murmuración ¿de quiénes? De los griegos contra los hebreos. ¿Qué es lo que pasaba? Había una discriminación, parecía, ¿no? Muy bien. Exactamente. Vamos a decirlo así. Dentro de todos los que se habían convertido, había prosélitos. ¿Qué son los prosélitos? Personas que no eran nacidas judías, pero habían adoptado la religión judía y vivían como judíos, prosélitos. Pero por otro lado estaban los que habían nacido dentro del pueblo judío. Y entonces, en la distribución que se hacían a las viudas, le daban más a las que eran judías por nacimiento que a las que habían optado por ser prosélitas. ¿Sí? Entonces, había algo que era real. Había una distribución que no era justa. Por eso empezaron a murmurar. Imagínense si esto no se hubiese cortado. Hoy no hubiésemos seguido hablando de los siguientes capítulos que aparecen en Hechos de los Apóstoles. La murmuración es el peor mal que puede afectar a una iglesia. Y usted, hermano, y yo soy participante de esta murmuración cuando presto mi oído. Cada vez que un hermano viene a hablarme mal, yo tengo que tener la espiritualidad de poder frenar esa situación y decirle, no quiero saber de esto, y si querés hablar de esto, llamemos a fulano, llamemos a mengano y aclaremos esta situación. Cuando nosotros prestamos el oído en la iglesia, estamos siendo instrumentos de Satanás para que la iglesia se divida. Esto iba a generar una división dentro de la iglesia. Porque por un lado los prosélitos iban a decir, ya no podemos estar más con los judíos. Seguimos siendo, pareciera, religiosos de segunda. Y acá hay algo que es importante destacar, ¿no? ¿Qué hicieron los líderes de la iglesia? Se encontraron con esta situación real. Ellos no estaban en atención a esa situación, pero algo tenían que hacer. Y Dios les dio una luz maravillosa. Fíjense, ¿qué dice el verso 2? Dice que los 12 se juntaron y empezaron a hablar entre ellos, y dice que convocaron a la multitud de los discípulos. O sea, no faltó ninguno de los hermanos de la iglesia. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, para tener este tipo de servicio. Y esto no habla de rangos, ni de jerarquías, ni de categorías. Ustedes saben que Pablo utilizó una expresión para hablar de la iglesia y dice que nosotros, la iglesia, somos un cuerpo. ¿Sí? Tenemos un futuro kinesiólogo acá, si Dios quiere, dentro de poco, ¿no? En algún momento. El cuerpo tiene diferentes articulaciones, huesos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo me golpeo un dedo? ¿Solamente me duele el dedo o me siento mal yo en todo mi cuerpo? Sí, me duele una muela y ya no me aguanta nadie, ni te digo el oído. Ya está, chao. Nosotros sentimos dolor, ¿sí? Y justamente en la iglesia cada uno de los miembros está puesto como Dios quiso. Vos tenés y usted tiene un don específico que tiene que ser funcional en su iglesia local. Dios le dio un don en el momento que recibió a Cristo como su Salvador. Y ese don tiene que ser ejercido bajo la dependencia del Espíritu para provecho y para crecimiento de la iglesia del Señor. Algunos sirven, otros ministran la palabra, otros evangelizan, otros pastorean, y cada uno de las iglesias va cumpliendo una función para el crecimiento de la congregación. Cuando uno de los miembros se duele, todos los miembros de la iglesia nos tenemos que doler juntamente con ese miembro. Y en este momento los apóstoles están diciendo, esta es la encomendación que nosotros tenemos del Señor. Tenemos que entregar la palabra de Dios. No es que se nos escapó la pelota por abajo. Nosotros estábamos abocados en lo que el Señor nos había encomendado. No podemos ocuparnos de la mesa. Pero no los vamos a dejar así, sino que hay que buscar una solución a este problema. Los apóstoles tuvieron que aprender que ellos no podían hacer todo y que tenían que apoyarse en diferentes hermanos para cumplir diferentes actividades y roles. ¿Y qué características tenían estos hermanos? Fíjense, verso 3. Buscad pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y ahora usted se pone a pensar y dice, ¿para servir a las mesas tenían que cumplir con tantas cosas?
Para tener este ministerio tenían que cumplir con estas condiciones, con estas características. Si no es un ministerio que se ve, que es visible, ¿por qué lo tiene que hacer? Y fíjense las 3 condiciones que busca, ¿no? La primera condición, tiene que tener buen testimonio. Y esto podemos hablarlos en tres partes, el testimonio. Primeramente, los primeros espectadores y jueces de mi testimonio son los que están en mi casa. Si digo malas palabras, si veo programas que son indebidos, si no leo la Biblia nunca, si no oro, mi familia son los primeros que pueden dar testimonio acerca de mi persona y de mi vida. Ellos son los primeros que dan testimonio. Lo segundo, las personas que viven cerca de mi casa, mis compañeros de trabajo, ¿qué dicen de mí? El testimonio es importantísimo para ejercer cualquier tipo de servicio y ministerio delante de la iglesia. Porque justamente el testimonio nos da la autoridad para poder ejercer este servicio y este ministerio. Y este momento era importante. Tenían que tener buen testimonio. Y también tenían que tener buen testimonio dentro de la iglesia. Porque las personas que fueron elegidas eran reconocidas por la congregación. Y el reconocimiento es un requisito fundamental en la iglesia. Y después, ¿qué dice la Biblia, no? Dice que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Vieron que hay muchas diferentes denominaciones que por ahí hablan del Espíritu Santo como que el Espíritu Santo viene y se va. Nosotros tenemos que entender lo que nos enseña la palabra de Dios por medio de Cristo. Jesús dijo que cuando Él se va, ¿qué nos va a dejar? El Consolador, el Espíritu de verdad. En otro de los pasajes, en 1 Corintios capítulo 3, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. En Efesios capítulo 1 nos habla que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, y también dice que el Espíritu Santo es las arras, el pago de garantía que hizo Dios de la herencia que vamos a adquirir cuando estemos en su presencia. Fíjense cuántas cosas el Espíritu Santo es. Y el Espíritu Santo viene en el momento que creo en Cristo como mi Salvador. Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es estar totalmente sumergido en el Espíritu Santo. Es que mi vida está totalmente guiada por el Espíritu Santo. Que cada paso que doy, que cada palabra que sale de mi boca, que cada actitud que tengo está conducida por el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que hacer una distinción muy importante. El Antiguo Testamento, Cristo no había muerto todavía por los pecados. Y entonces el Espíritu Santo venía, pero cuando yo pecaba se retiraba. En este momento, cada vez que yo peco, el Espíritu Santo se contrista, se apaga. Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo ahora en este tiempo. Es un lindo tema para charlarlo, para hablarlo, para estudiarlo, y es bastante complejo, pero solamente quiero dejar esto. El hermano y la hermana que está lleno del Espíritu Santo se nota, se ve y la vive lo que dice la palabra de Dios. Y por último, dice que tenían que ser llenos también de sabiduría. Y esto habla de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan el libro de Proverbios? ¿Quién lo escribió Proverbios? Esa sí la saben, ¿no? Era un rey que empezaba con ese de Salomón. Ahora sí. Salomón dice que en un momento le pide a Dios que quería ser sabio para saber conducir a su pueblo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios dice, vos no me pediste ni riqueza, ni que muera tu enemigo, ni tu vecino que a veces te deja el auto mal estacionado, no. Vos me pediste sabiduría para saber cómo guiar a tu pueblo, te voy a dar todo lo que me pediste y más. Y Salomón escribe el libro de Proverbios. Y este libro es un libro que nos indica lo que es la sabiduría. ¿Y saben cómo empieza el libro de Salomón? Dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Y no es el miedo a Dios, sino el respeto a Dios. Yo no voy a respetar a Dios y no voy a tener ese temor reverente por el Señor si no leo nunca la Biblia. ¿Cuántas veces lees por día la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Lo sabés? ¿Cuántos son del Antiguo Testamento y cuántos son del Nuevo? Esas son cosas que nosotros tenemos que tomarnos el trabajo de aprender.
Si yo quiero tener sabiduría, tengo que conocer a Dios. Es inevitable esto. Y es el requisito necesario para que realmente mi servicio y mi ministerio sea efectivo al 100%. Tengo que conocer a mi Dios. Tengo que pasar tiempo de calidad con Dios. Tengo que esforzarme para darle un tiempo especial a mi Señor. ¿Sí? Hay veces que siempre leemos los primeros capítulos de la Biblia y los dejamos ahí, o leemos siempre las mismas historias, ¿sí? Yo siempre a veces recuerdo que el libro de Nehemías parece que tiene un solo capítulo, porque siempre hablamos del primero, pero tiene más. Y así nos va pasando que muchas veces nosotros nos perdemos esos tesoros que están esperándonos para que nosotros los tomemos. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Por último, dice que él dice que le encarguemos este trabajo a estas personas, ¿no? Y dice en el verso 5 que la propuesta le agradó a la multitud y eligieron a 7 varones, ¿sí? ¿Cómo se llamaban? Primero Esteban. ¿Quién era Esteban? Tenemos que leer el capítulo 7. Tarea para la casa, leemos el capítulo 7, para saber quién era Esteban. ¿Quién era Felipe? Bueno, vamos a leer el capítulo 9, ¿sí? Después, ¿qué dice? A ver, el capítulo... Sí. Leemos el capítulo 8, Capítulo 8 y vamos a saber quién era Felipe. Y acá, bueno, estos que están acá son tapados, como decimos a veces en el fútbol, ¿no? Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, todos prosélitos de Antioquía. ¿Había alguno de Jerusalén acá? No. Todos los nombres que se mencionan son griegos. Ninguno es judío. Y la tarea de la distribución de las mesas, tanto de las mujeres que eran de nacionalidad judía como las que eran prosélitas, cayó en la responsabilidad de 7 hermanos que eran prosélitos. De todos los judíos que había en ese lugar, eligieron a 7 que tenían origen griego, de Antioquía. Y acá estamos rompiendo un paradigma de la historia de Israel. Dios le está dando un lugar protagónico a personas que no nacieron dentro de su pueblo, pero que eran temerosos de Dios. Y cumplieron 3 condiciones. ¿Se acuerdan cuál era? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. 3 condiciones tenían estos hermanos. Y dice que cuando los presentaron delante de los apóstoles, le impusieron las manos, oraron, y dice que de esa manera fueron encomendados a esa función. Después podemos seguir leyendo cómo sigue esta historia, pero Hechos de los Apóstoles es importante que lo leamos para entender y comprender la iglesia, cómo funciona, cómo se mueve, y las epístolas de la palabra de Dios, que muchas son escritas por Pablo, abarcan justamente temas de conflictos que habían en las iglesias. Cada una de esas epístolas trata de responder a alguna problemática que nos puede llegar a pasar en la congregación. En Corintios había una problemática, en Gálatas había otra, en Efesios había una diferente, y así con cada una, y vamos a poder encontrar justamente cuál es el consejo de Dios para nosotros y para la iglesia. Pero ustedes saben una cosa, hay un concepto de iglesia que muchas veces nosotros no lo tenemos muy claro. No digo todos. La iglesia no es este lugar, La iglesia de Dios es la iglesia, digamos, de todas aquellas personas que tuvieron un encuentro personal con Cristo. La iglesia somos cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. No importa de dónde seas, en dónde estés, dónde vivas, la única manera de pertenecer a la iglesia de Dios es que hayas tenido un encuentro personal con Cristo. Y este encuentro personal con el Señor se da de la siguiente manera. Primero tenés que reconocer tu pecado delante de Dios. Reconocer de todo corazón que sos un pecador. Si yo digo, levante la mano, ¿quién no peca? Ninguno va a levantar la mano, me imagino. Todos en algún momento hemos mentido, hemos tenido alguna mala actitud, nos hemos comportado de una manera mala, ¿sí? Eso dice la Biblia que es pecado. Y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos ser parte de Dios. Y acá viene lo importante, porque la Biblia también nos enseña que la solución
es Cristo crucificado. Dice que el Señor cargó en la cruz del Calvario todos mis pecados. Todo lo malo que yo hice, el Señor lo cargó. Y si yo creo en Él, como dice la palabra de Dios, voy a ser salvo. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy es un día importante para tu vida, porque hoy es un día donde vos podés tener un encuentro personal. ¿Vos sabés una cosa? Hoy yo no puedo saber qué es lo que pensás y qué es lo que hay en tu corazón, pero te puedo asegurar que Dios sí lo sabe. Yo no puedo saber cuál es la realidad de tu casa, ni tu vida, ni tus problemas, no lo puedo saber, pero estoy convencido y lo creo así que Dios sí los conoce y Dios quiere ser parte de esa solución. Y Dios no puede entrar en tu vida hasta que vos no le pidas perdón por tus pecados. Cree en la persona de Cristo. Muchas veces no sabemos en quién creer. Hoy es un llamado para vos, para tu vida, para usted. Tenga un encuentro personal con Cristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puede cambiar tu vida para siempre. Si vos tan solo le decís a Dios, Dios, me arrepiento de mis pecados. Creo que Cristo murió por mí. Quiero que Él sea mi Salvador. Creo que Él resucitó. Dice la Biblia que voy a ser salvo. Y nosotros creemos esto. Si querés hablar más de esto, yo te invito a que después de la reunión nos quedemos charlando un poquito más para que podamos orar por tu vida. Porque no conocemos los corazones de todos. Pero Dios, que conoce la necesidad de cada uno, Él quiere ser parte de la solución. Pero primeramente, para ser un hijo de Dios, tenés que humillarte delante de Él, pedirle perdón por tus pecados y creer de todo corazón que Cristo murió en la cruz por vos. Quiere el Señor bendecirlos, hermanos, y que realmente es un privilegio para mí el poder acompañarnos en esta tarde. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, cuánto bien nos hace. Queremos rogarte que podamos llevarnos este desafío a nuestras vidas para poder imitar también esto, para saber, Señor, que cualquier ministerio que hagamos en la iglesia requiere de este tipo de compromiso, de este tipo de fidelidad. Realmente, Señor, anímanos para que podamos ser imitadores de lo que Cristo quiere para nosotros. Como cantamos en uno de los coros, Él nos pide, Él desea que nosotros subamos más, Señor, hasta llegar a la perfección plena y conocerlo en profundidad, en la intimidad. Bendice a cada uno de mis hermanos, te rogamos por aquellas personas que aún no han tenido un encuentro con Cristo, que realmente hoy pueda ser un día de salvación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.